Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Hoy estamos conectados como cada día a través de @noticias Canalia en Instagram y también de Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento y de Clase 91.5 FM en el estado Aragua. Muchísimas gracias por conectarse y vamos a conversar de inmediato con Julio Cellini, abogado, consultor político. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Eliezer. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy inicia la campaña electoral. Los venezolanos tienen 24 días ya para decidir quién será el próximo presidente de la República. Hay dos opciones: o nos mantenemos con quien actualmente es presidente de la República y candidato a la reelección, o hay otras 9 opciones. ¿Qué está pasando hoy políticamente en Venezuela? Mira, es un tema interesante porque está claro que el ambiente electoral no es el mismo que hemos visto en otros años. Pareciera que hay como, yo no diría apatía en torno al proceso electoral, porque hay una gran conciencia de que el 28 hay un proceso electoral. La mayoría de los estudios de opinión revelan que hay una gran intención de participar por parte de la gran mayoría de los venezolanos, pero sí es una campaña distinta, atípica. La gente no pareciera estar masivamente involucrada en lo que es el desarrollo de la campaña electoral, pero finalmente lo que interesa es que la gente participe efectivamente el día de la elección y escoja, pues, en el marco de sus preferencias, cuáles son o cuál es la opción que prefiere. Claramente, como bien lo dices, hay dos opciones: la continuidad de la actual administración o un cambio bueno, yo distinto a lo que tú mencionas, pienso que hay dos opciones muy claras, la del presidente Maduro y la del embajador González Urrutia, porque naturalmente, en la medida en que el proceso electoral avanza, pareciera que se va polarizando la situación en términos de dos opciones bastante claras, y ahí juega mucho la economía del voto. Aquellas personas que quieren que se produzca un cambio político tratan de identificar a una persona que sea la herramienta para que se produzca ese cambio político, y por lo tanto esa persona tiene que ser la que tiene más chances naturalmente de ganar. ¿Y por qué González Urrutia y no Bertucci o quizás Benjamín Rauseo o Luis Eduardo Martínez? Bueno, ahí están los estudios de opinión, ¿no? Sobre la base de lo que los estudios de opinión revelan, que es claramente una diferencia enorme con respecto al resto de las candidaturas, pues, que se consideran de oposición, o que por lo menos no están directamente asociadas al partido del gobierno. Está muy claro, es decir, no parece haber dudas en ese sentido. Yo creo que todos los candidatos están en su derecho de presentarse y de participar. Hay evidentemente dudas con respecto a algunas de las candidaturas sobre qué tan genuinas son esas candidaturas, o si efectivamente están allí para dispersar el voto opositor, que es claramente una estrategia del gobierno, la dispersión del voto opositor. Ahora, ahí estos candidatos de oposición son 9, como decíamos, más el candidato del sector oficial, fueron convocados por el Consejo Nacional Electoral a la firma de un acuerdo para reconocer los resultados. Precisamente el embajador González Urrutia, que usted menciona, no firmó este acuerdo. ¿Qué pasará en este caso? Mira, yo creo que el gran problema con respecto a la suscripción de acuerdos entre un sector digamos, que hasta ahora se ha presentado como el más importante de la oposición, que es la plataforma unitaria, y el gobierno, tienen años con grandes dificultades a los efectos de lograr generar confianza y también que eso permita la suscripción de acuerdos que además el país está esperando. El mejor ejercicio o el mejor ensayo en ese sentido fue la suscripción del Acuerdo de Barbados, a través de un mecanismo muy sólido, pues articulado por Noruega, que es un país que además tiene una vasta experiencia en procesos de negociación. Y ese acuerdo, que para mí es el documento político más importante que se ha suscrito en los últimos años en Venezuela, bueno, ha sido violado de distintos modos y maneras, y obviamente entonces la convocatoria a la suscripción de un nuevo acuerdo, pues tiene desconfianza por parte de algunos actores políticos. Pero dicen violado, o usted se refiere a que ha sido violado el acuerdo, pero ¿qué se violó? ¿Quién lo violó? Porque ¿quién conoce el Acuerdo de Barbados? ¿Dónde está escrito? No, el Acuerdo de Barbados está escrito, es público. Y es público. El Acuerdo de Barbados tiene unos puntos bien claros, donde inclusive se establecen determinadas garantías de naturaleza electoral que en este momento ¿Y quién lo ha violado entonces? Bueno, la institucionalidad, es decir, cuando, por ejemplo, el Acuerdo de Barbados, una de las cosas que dice de manera explícita es que el proceso electoral contaría con observación internacional de distintos grupos, incluyendo la Unión Europea. Lo dice allí explícitamente. Es decir, la Unión Europea son dos palabritas que están en el Acuerdo de Barbados y que al día de hoy sabemos cuál es la realidad. Se retiró la invitación a la Unión Europea para y eso fue la consecuencia de un acto de la Unión Europea. Sí, pero
A ver, es decir... O sea, no puedes pedir garantías si no tienes tú también las garantías, porque la Unión Europea de cierta manera tuvo injerencia en las actividades venezolanas. Sí, pero ¿cuál ha sido? Es decir, nosotros podemos estar, como en mi caso lo estoy, en contra del régimen de sanciones que pesa sobre Venezuela. Sí, yo creo que eso además no ha cumplido el objetivo para el cual fueron impuestas, que era presionar un cambio de gobierno. Eso no ha sido efectivamente logrado. Por lo tanto, una estrategia que no funciona hay que revisarla. Eso por una parte. Después podemos entrar en consideraciones de otra naturaleza, la soberanía nacional y demás. Pero en este caso en particular, la Unión Europea, ya habiendo sancionado a estos funcionarios, venía teniendo acercamientos con el gobierno, venía teniendo comunicación con el gobierno. En Venezuela, la Unión Europea, la mayoría de sus países tienen embajadores acreditados, encargados de negocios, con una actividad bastante operativa. Entonces, también es cuando me interesa el reconocimiento, me interesa que tengan embajadas aquí, pero no me interesa que vengan o sea, ahí sí son injerencistas cuando quieren venir a observar el proceso electoral, que por cierto, a mí me parecería magnífico. Era una oportunidad para que el gobierno la votara de jonrón, teniendo a la Unión Europea observando la elección. Pero hay porque si observadores. sí, perfecto. Pero llegó el Centro Carter. El Centro Carter con una actuación. Basta experiencia también en la electoral. Absolutamente, pero aquí lo que nos estamos refiriendo puntualmente es al Acuerdo de Barbados, donde está establecida la observación de la Unión Europea. Y en el momento en el que se suscribió el Acuerdo de Barbados, ya la Unión Europea tenía sanciones contra Venezuela. Por el contrario, lo que hicieron fue levantar algunas de ellas. Que yo creo que han debido apuntar mejor, que han debido buscar, elegir mejor o que fuera más amplia esa gama de personas cuyas sanciones fueron levantadas por la Unión Europea en tiempo reciente y que generó una reacción adversa. Yo creo que sí. Pero lo que no podemos es utilizar cualquier mecanismo para tratar de desvincular a la Unión Europea de un proceso electoral que, insisto, hubiera sido buenísimo que vinieran. Pero es que el sistema electoral venezolano no es el mejor del mundo. Ahora, eso sí, no es lo que dice la institucionalidad. Claro. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Que venga todo el mundo a verlo. Claro, debe cumplir con algunos requisitos, algunos lineamientos e invitación por parte del Ejecutivo y del Consejo Nacional Electoral. Lo invitaron y retiraron la invitación. Claro, se le tiró la invitación por su actuación. Pero es que la actuación no existía en el momento en el que se firmó el Acuerdo de Barbados. Ya la actuación existía, ya el régimen sancionatorio de la Unión Europea estaba vigente. O sea, es decir... ¿Qué cambia esto, el hecho electoral del 28 de julio? No, lo que cambia es que en definitiva a todos nos conviene que el proceso electoral sea lo más amplio posible, de manera tal de poder avanzar en el proceso de que el aislamiento que Venezuela ha sufrido en los últimos años, producto del desconocimiento del proceso electoral del 2018, eso puede llegar a su fin. Nos interesa a todos, le interesa al gobierno, le interesa a la oposición, a la sociedad venezolana, al empresariado, que sufre las consecuencias de un régimen de aislamiento que no ha servido en lo más mínimo. Entonces, si nosotros estamos avanzando hacia un deterioro aún mayor de las condiciones electorales, eso obviamente se pudiera traducir, no es lo que yo quiero, pero por una parte estoy viendo que estamos avanzando lamentablemente hacia un escenario de esa naturaleza, donde la elección finalmente no cumpla con estándares regulares para ser considerada como tal, y entonces eso nos lleva a un proceso de desconocimiento. ¿Y por qué no cumple con estándares? Eso me lo contesta al regreso de la pausa. Según sus palabras, el señor Giulio Cellini, no se cumple con los estándares para el Consejo Nacional Electoral realizar el proceso electoral de este 28 de julio. Vamos a la pausa, ya venimos con más.